Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos en nuestra reunión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo la palabra de Dios. Hoy vamos a inspirarnos con la cruz de Jesús, con el mensaje de salvación para nuestras vidas, como lo hemos hecho a través de estas 8 semanas, en el cual hoy cerramos este ciclo de este taller tan maravilloso titulado Un Cambio Verdadero, en el cual Dios nos ha mostrado su voluntad para nuestras vidas. Dios nos ha mostrado cuánto nosotros necesitamos crecer en ese conocimiento para poder llegar a entender y comprender cuál es el verdadero cambio, cómo viene ese cambio, qué produce ese cambio y cómo Dios quiere utilizarnos para poder llevar una vida agradable ante sus ojos. El día de hoy vamos a tomar la Santa Cena, hablaremos del mensaje de la ofrenda y al final terminaremos con algunos anuncios para terminar este ciclo y comenzar una nueva etapa en la iglesia en Tampico. Vamos a poner en manos de Dios. Te pido por favor que me acompañes, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Señor y Dios del cielo, gracias Dios por esta mañana, gracias porque nos permites iniciar una nueva semana, un nuevo mes. Dios, te pedimos también un nuevo comienzo en nuestro corazón, te pedimos perdón por nuestros pecados y hoy venimos a presentarlos delante de ti, Señor, para rogarte, Señor, un arrepentimiento sincero de nuestra parte. En primer lugar, reconocer nuestros errores, que somos débiles, que somos con tantas necesidades y con tantas carencias, pero Dios, en ti encontramos la cura, en ti estamos completos, tú nos has saciado, tu palabra viene a llenar nuestras necesidades en nuestro corazón y hoy nos dirigimos a ti, Señor, en alabanza, agradeciéndote todas las bondades y toda la gracia que has dado hacia nuestras vidas. Señor, pedimos que te quedes en nuestras vidas, te pido por la vida de mis hermanos, por la vida de los que hoy están escuchando esta reunión, para que tú les bendigas y te quedes en sus vidas y tu mensaje pueda llegar hasta sus corazones. Es en Jesús en quien te oro y te agradezco todo. Amén. Amén. Pues hoy es el capítulo 7 y hoy cerramos este taller maravilloso titulado Un Cambio Verdadero. Wow, de verdad es que estoy impresionado de cuánto Dios ha utilizado su palabra para poder inspirarnos, motivarnos, alentarnos a poder hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Sobre todo en estos tiempos de tanta dificultad, en estos tiempos de tanta necesidad, de tanta incertidumbre, Dios quiere mover nuestros corazones. Dios está moviendo a la iglesia, amén. Bien, pues el día de hoy vamos a terminar este taller maravilloso con el capítulo 7 titulado La conversión y la iglesia. Hoy estamos concluyendo esta serie bíblica acerca de la conversión. Yo quisiera preguntarte si hay algo acerca de este estudio que te haya sorprendido, si hay algo que Dios te haya mostrado, si hay algo que Dios te haya motivado a hacer un cambio verdadero en tu vida. Si es así, quisiera por favor que compartieras en el chat con nosotros cuánto Dios te ha enseñado, cuánto Dios te ha mostrado, cuánto Dios te ha sorprendido a lo largo de estas 8 semanas. Comparte con nosotros en el chat, puedes poner ahí algunas palabras, cómo ha sido para ti en este tiempo, qué Dios te ha transformado, qué Dios te ha tocado en tu corazón. Basado en este estudio de 8 semanas, quisiera que pensaras en algunas razones por las cuales la conversión es tan importante, no solo para nuestra vida personal, sino también el impacto que tiene para la vida de la iglesia. Cuando la iglesia está llena de discípulos que han hecho un cambio verdadero en sus vidas, el Espíritu Santo viene a morar en la iglesia. El Espíritu Santo llena a la iglesia con el fruto del crecimiento espiritual. Viene a llenarlo, a moverlo, a hacer una comunión verdadera entre los cristianos, y de verdad es que el Espíritu viene a hacer muchas cosas poderosas. En este estudio vamos a utilizar lo que hemos aprendido acerca de la conversión en los estudios anteriores y veremos cómo la conversión impacta a la iglesia. Para lograr esto vamos a mirar este retrato de la iglesia primitiva que Lucas nos deja en Hechos capítulo 2.
En ese día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende de manera poderosa sobre los apóstoles, hizo que hablaran en lenguas, se desató el poder sobre todos los discípulos, los seguidores de Cristo, y en medio de eso, Pedro se levanta y comienza a proclamar el significado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Era una gran promesa que Dios había prometido desde el tiempo antiguo, de que enviaría su Espíritu y que alentaría a los jóvenes y a los ancianos y les daría visiones y los llenaría de tanta visión para seguir avanzando su reino. Y Pedro culmina con una explicación de la muerte, la resurrección de Jesús. Hoy vamos a retomar esa historia con la respuesta de la gente que en ese momento estaba escuchando el sermón de Pedro, ahí en Hechos 2, capítulo 2, versículo 37. Vamos a ir a nuestra Biblia, vamos a leer ahí en Hechos 2, versículo 37. Dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este pasaje es maravilloso. Después del sermón que da Pedro, después de todo lo que oyeron esas personas, experimentaron los oyentes algo increíble, un discurso sumamente poderoso de parte de Pedro, hablándoles de Jesús, hablándoles de que el mundo lo había matado, lo habían asesinado y Jesús había venido a morir por nuestros pecados. Y ahora Jesús había sido levantado, había sido llevado al cielo y estaba junto al trono de Dios como un intermediario para nuestras vidas y para nuestra salvación. Vemos en el versículo 37 cómo respondieron aquellos oyentes, cómo respondieron aquellos que estaban escuchando el gran sermón de Pedro en medio del Pentecostés. Dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos estaban profundamente conmovidos con ese mensaje, con ese mensaje que venía de parte de Dios, definitivamente utilizando al apóstol Pedro, en el cual habían muchísimas personas. Y nos damos cuenta de cómo la palabra de Dios viene a tocar nuestros corazones. Hoy, amigo que nos acompañas, que estás escuchando, que estás oyendo la palabra de Dios, así es como nace la fe. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Y ellos estaban profundamente conmovidos. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, definitivamente surgen emociones en nuestro corazón. Surge algo que está moviendo ahí en nuestro ser, que mueve nuestros pensamientos y que Dios está tratando de sembrar su semilla en nuestras vidas. Mientras Pedro proclamó la verdad acerca de Cristo, ellos se convencieron de la culpa delante de Dios que tenían por sus pecados y de su necesidad de salvación por medio de Cristo.
Lo sorprendente es cómo ellos respondieron. ¿Cuál fue su respuesta? En principio se conmovieron, pero no solamente fue una emoción, sino que en su corazón estaba el deseo de hacer algo. Y le dicen a los discípulos: hermanos, ¿qué debemos hacer? En su corazón estaba ese deseo de no quedarse quietos. Cuando escuchemos la palabra de Dios, hermanos, no nos quedemos quietos. Movamos nuestras vidas, alentados al arrepentimiento, a hacer algo. No podemos quedarnos quietos, callados, sin hacer nada. Dios ha venido, Dios ha hecho su parte, pero ahora a nosotros nos corresponde hacer, actuar, mover nuestros corazones. ¿Qué le dice Pedro a sus oyentes en cuanto a lo que ellos debían de hacer? Versículos 38 y versículo 40 nos muestra esto. Dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 40: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Pedro, en primer lugar, les dice a sus oyentes que se arrepientan. Y en segundo lugar les dice: bautícense. Y en el versículo 40 les rogaba de muchas maneras insistentemente que buscaran la salvación de esta generación perversa. Definitivamente en estas tres cosas está implícito que ellos debían creer en Jesucristo. Eso está muy claro, porque en el versículo 44 se dice que todos los que respondieron a este mensaje de Pedro fueron los que creyeron. Creyeron en la palabra de Dios, creyeron en Jesucristo, creyeron en Jesús como el medio para la salvación de nuestros pecados. Entonces, como acabamos de ver, Pedro incitó a sus oyentes a arrepentirse, a bautizarse y a ser salvos de esta generación perversa. En primer lugar, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento hoy en día muchos lo conocen como darse golpes de pecho o latigazos en la espalda, pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad para que cambie nuestro estilo de vida. Es transformar nuestros pensamientos y entender la gracia de Dios que nos ha dado por medio de Jesucristo. La cruz de Jesús tiene un peso muy importante porque es ahí en donde Jesús carga nuestros pecados y nosotros hemos sido redimidos por medio de su sangre. Así que el arrepentimiento es cambiar toda nuestra postura acerca de la vida y pasar de gobernarla nosotros mismos a someternos a la voluntad y al gobierno de nuestro Dios. Ese es el arrepentimiento. Ya no vivir bajo nuestra propia voluntad y satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, sino más bien ahora someternos a la infinita y eterna palabra de nuestro Dios, que es pura y perfecta, que viene a darnos vida eterna. En segundo lugar, Pedro les dice: bautícense. El bautismo es una respuesta de fe a la cruz de Jesús. El bautismo es en donde nos identificamos con Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es en el bautismo en donde somos limpiados, en donde somos renovados. Es a través del agua en donde nacemos de nuevo, en donde sepultamos nuestra vida anterior, nuestro viejo yo, y nacemos de nuevo y somos resucitados en Cristo y Dios nos otorga su Espíritu y una vida nueva. Allí en el bautismo es donde nos identificamos con el pueblo de Dios, somos añadidos a la iglesia y ahí es donde recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu de Dios que viene a darnos vida eterna. Y por último, Pedro les dice: sálvense de esta generación perversa. Obviamente Pedro quiere decir que aquellos que escuchaban ese mensaje debían de confiar en Cristo para ser librados de la ira de Dios y también debían de vivir vidas nuevas y santas que sean distintas a las de este mundo que les rodea y que les corrompe y que les hace alejarse de la presencia de Dios. Así que
Hoy nosotros, hermanos, necesitamos hacer un cambio radical en nuestras vidas. Ese es el cambio verdadero. Así es como cerramos la clase del día de hoy, haciendo cambios, tomando decisiones. Amigo que hoy nos acompañas, te invitamos a estudiar la Biblia, a escuchar el mensaje de la cruz, a escuchar el mensaje de redención y de perdón de pecados para recibir el Espíritu de Dios, que viene a morar en nosotros, que viene a darnos una nueva vida, que viene a darnos esperanza, que viene a darnos vida eterna. Y eso solamente puede ser posible a través de creer en el Evangelio, creer en Jesús para la salvación, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos y así poder ser salvos de esta generación, de este mundo tan corrupto, tan perverso, que nos lleva solamente a la perdición. Cristo es el medio para la salvación y hoy está disponible para ti. Hoy está disponible para mí. Hoy Dios ha venido en su gran plan de gracia a salvarnos, a darnos esperanza. Ahora, ¿para quién es esa promesa? Vas a decir, no, pues es que eso ya sucedió hace aproximadamente 2000 años, ya la palabra de Dios como que ya es un libro viejo, no es para mí. Pero esa promesa de perdón de pecados, Pedro dice, esa promesa es para ustedes, versículo 39. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Eso significa que la conversión, que el cambio verdadero es para todos. Es posible para ti, es posible para mí. No está limitada solamente a un grupo de personas. Además, nos enseña que la conversión es una obra de Dios. Por eso dice, ahí mismo en el versículo 39 dice, la promesa es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así que la conversión es una obra de Dios que se lleva a cabo cuando Dios llama a las personas hacia sí mismo con poder, con eficacia, por medio del Evangelio. Hoy estamos escuchando el Evangelio. Hoy la fe nace de escuchar el Evangelio. Hoy, hermano, amigo que hoy nos acompaña, necesitamos llenarnos de fe. Así es como Dios viene a mostrar su voluntad a nuestras vidas y es como podemos llegar a obtener la verdadera conversión, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es increíble todo el plan tan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, no solamente para nosotros, para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Así que es tan importante que hoy abracemos el mensaje de Dios, que hoy nos sometamos a la gran oportunidad que Dios nos está dando a través del Evangelio. Hoy te invito a conocer la iglesia, a conocer la palabra de Dios. Te invitamos a estudiar la Biblia, a que tú conozcas la iglesia y puedas conocer más acerca de la voluntad de Dios, porque es a través de su palabra predicada que nosotros podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en aquella persona que es arrepentida, que es bautizada y que es salva por medio del arrepentimiento y el bautismo? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel día? Versículo 41. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! Se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Significa que en ese día 3,000 personas se arrepintieron de sus pecados, pusieron su confianza en Cristo, fueron bautizadas y se unieron a la iglesia. Ojo, ¿a dónde se unieron? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Fueron añadidos a la iglesia, en aquel entonces la iglesia de Jerusalén. Ese cuerpo de personas que habían creído en Jesús, que habían creído en que Jesús era el Mesías y que había resucitado de los muertos para traernos salvación y entrada ante la presencia de nuestro Dios. Así que piensa en algo. Su unión a la iglesia no era una simple formalidad. No habían llegado así porque sí. Hubo un impacto radical en sus corazones. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de vida.
en cada aspecto de sus vidas. Lo vemos claramente en los siguientes versículos. Versículo 42, vemos a qué se dedicaban. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¡Wow! Estos nuevos creyentes se dedicaban como iglesia, como un cuerpo unificado, como nuevos creyentes. Dice, se mantenían firmes. Otra versión dice, perseveraban en primer lugar en la enseñanza de los apóstoles. Ellos buscaban diligentemente aprender todo lo que podían de aquellos que tenían la autoridad otorgada por Cristo y que ellos fueron testigos presenciales y oculares de la resurrección de Cristo. Así que no tenían mejor testimonio que el de los apóstoles, que aquellos 12 que estaban con Él, que vivieron con Él, que vieron su ministerio, que vieron sus obras, que vieron sus milagros, que escucharon su palabra. ¡Qué mejor testimonio de ellos! Y dice que ellos se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. Hoy, hermanos, necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Necesitamos perseverar en la enseñanza que estamos recibiendo por medio de la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos de primera mano cartas, evangelios que vienen de aquellos que estuvieron cercanos con Él. Hoy necesitamos perseverar en esa enseñanza, con esa enseñanza que hemos recibido desde el principio. Dice que también ellos perseveraban o se mantenían firmes en la comunión unos con otros. La palabra griega ahí que se utiliza es koinonía, que se traduce como comunión y se refiere a la vida en comunión de los creyentes. Hay un comentarista que dice lo siguiente, y cito, dice, lo que los creyentes compartían juntos hacia adentro era comunión con Dios Padre. Lo que los creyentes compartían juntos hacia adentro era comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que los creyentes compartían hacia afuera era su tiempo, su hospitalidad y sus posesiones, viviendo en una estrecha comunión unos con otros. Es decir, esa comunión que venía de parte de Dios, en primer lugar, era una interacción entre ellos y el cielo. Era una comunión vertical. Era una comunión que venía de ese lazo que solamente Jesucristo vino a traer y que solamente es posible por medio de Él. Pero ahora su comunión era también de manera horizontal. Esa unión, esa comunión que tenían con Dios era transmitida a los otros miembros de la iglesia y había una koinonía, había una comunión entre los creyentes porque ahora su fe estaba puesta en Cristo. Dice que también se mantenían firmes en el partimiento del pan. Esto probablemente se refería a la práctica de la iglesia primitiva de comer juntos regularmente, de convivir, de confraternizar. Sus comidas se caracterizaban por estar llenas de alegría, por su adoración a Dios, por su sencillez de corazón. Es increíble de verdad cuando la iglesia nos reunimos a comer y de verdad extrañamos ahora estos tiempos. Extrañamos porque tenemos más de 4 meses de no vernos y de verdad es que son tiempos tan alegres, de tanta confraternidad, de amor, de llenarnos unos a otros, de compartir y sobre todo que lo hacemos con un objetivo de agradar a nuestro Dios. Y eso sucedía en la iglesia primitiva. La iglesia es un gran lugar en el cual podemos mantenernos fieles a las promesas de nuestro Dios. Pero también dice la Escritura que ellos se mantenían fieles en las oraciones, que ellos perseveraban en la oración. Esto probablemente se refiere a las horas o a los tiempos de oración que ellos establecían en el tiempo. Pero por el hecho de que ellos alababan a Dios cuando comían, parece ser que también la oración era algo común en la iglesia. Era algo común en todas las actividades que realizaban de manera conjunta, o como grupo, o como congregación. La iglesia, hermanos, debe estar caracterizada siempre por la oración.
un modo de adoración. Dios siempre debe ser el vínculo de la iglesia. Lo que nos debe unir, lo que nos debe de caracterizar es esa relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué más hacían los nuevos creyentes? Versículos 44 y versículo 45 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Wow, es increíble pensar aquí cómo personas de diferentes partes, porque en el Pentecostés venían personas de otras naciones, venían de otros lugares. Tal es el ejemplo de ese eunuco etíope que venía desde su carroza, desde África, para venir en busca de la adoración de Dios. Y en ese lugar estaban reunidas tantas personas de muchos otros lugares, pero la Escritura nos dice que ellos estaban juntos y que tenían todo en común, a pesar de sus diferencias culturales, a pesar de sus diferencias que pudiéramos hoy juzgar o criticar, o que hoy el mundo, tan lleno de tanto racismo, de tantas diferencias, vemos cómo la iglesia, en la iglesia no puede existir ese tipo de cosas. En la iglesia necesitamos tener todo en común porque es Cristo quien es la cabeza del cuerpo, es Cristo quien viene y nos vincula, es Cristo quien viene y nos une en una misma iglesia. Dice que vendían sus propiedades y sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Estos nuevos creyentes compartían todo lo que tenían con los demás. Hasta vendían sus posesiones para dar a los más necesitados. ¿Qué nos enseña esto acerca de la actitud que tenían los unos con los otros? Obviamente nos muestra que su amor por Dios se manifestaba en amor por sus hermanos en Cristo. Semana pasada aprendimos que esta es la manera en que todos los cristianos genuinos es una marca que proviene de nuestro amor por Dios. Piensa en ese estudio anterior que hicimos de 1 de Juan 3, 16 al 18. El amor por Dios también una muestra o un resultado o una marca cuando nosotros amamos a la iglesia o amamos a nuestros hermanos. Y la iglesia en el primer siglo era un gran ejemplo de ello. Ahora, versículos 46 y 47, ¿qué era lo que hacían todos los días los discípulos? Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Esta parte me impacta y me impresiona muchísimo. Cómo ellos habían sido transformados radicalmente. Versículo 47 claramente nos enseña que el Señor estaba moviendo sus corazones, que los creyentes estaban asistiendo día con día al templo juntos, comían juntos en sus hogares con alegría, con generosidad. Otra versión dice con sencillez de corazón, alababan a Dios. Pero lo más increíble es que esto traía un impacto para toda la sociedad, para todo el pueblo. Dice que gozaban de la estimación general del pueblo. Otra versión dice, tenían el favor de todo el pueblo. ¡Wow! ¡Qué manera tan increíble de evangelizar, de llevar el mensaje de Cristo a otras personas! El ejemplo, su estilo de vida, el cambio verdadero. Cuando una persona está transformada verdaderamente, cuando una persona es obediente a la palabra de Dios, es redimida por el perdón de Dios, hay un cambio radical, un cambio verdadero en su vida, que su vida lo refleja, es evidente en su vida. Y el pueblo se da cuenta de ello y recibe esa estimación. Muchas personas pueden llegar a conocer del mensaje de Cristo a través de nuestro estilo de vida. El cristianismo, hermanos, es un estilo de vida. El cristianismo, hermanos, es un arrepentimiento, es un constante cambio de mentalidad, dejando las cosas del mundo y agradando a Dios en cada área de nuestra vida. ¿Qué hacía Dios con la iglesia cada día? Versículo 47, y ahí terminamos. Dice, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
Claramente Dios era quien añadía cada día a más creyentes en la iglesia. ¿Qué nos enseña acerca de cómo los creyentes se relacionaban con aquellos que estaban afuera de la iglesia? Obviamente este pasaje nos enseña que estos cristianos regularmente compartían el evangelio con aquellos que estaban a su alrededor, y la mejor manera de hacerlo era por medio de sus vidas transformadas, y que Dios bendecía sus esfuerzos al traer a más personas a la fe por medio de Cristo. Como hemos visto en este pasaje nos da una imagen de la conversión y de lo que la conversión significa para la iglesia. Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida personal, pero también a través de la iglesia en conjunto. Vemos en primer lugar que todos los que fueron convertidos fueron añadidos a la iglesia. Solo aquellos que eran convertidos eran añadidos a la iglesia. Todos los que pertenecían a la iglesia se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a cuidar las necesidades de la iglesia, a adorar a Dios, a orar a Dios, a tener reuniones colectivas y a la evangelización. Su cambio era tan radical, su cambio era tan increíble que sus vidas habían sido transformadas, ya no eran las mismas de antes. Ahora sus hábitos eran diferentes. Ya su viejo yo había quedado atrás y ahora estaban bajo el nuevo pacto de la palabra de Dios. ¿Qué piensas que hubiera pasado con la iglesia de Hechos 2 si en lugar de llenarse de cristianos convertidos verdaderamente, se hubiese llenado de personas que no hubieran hecho un cambio verdadero en sus vidas? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo crees que se hubiera visto afectada la iglesia, por ejemplo, en cuanto a la dedicación de la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez estuvieran no queriendo someterse a la voluntad o a la palabra de Dios. Quizás el hecho de no transformarse verdaderamente, hubieran estado cada quien opinando haciendo lo que ellos querían, opinando lo que ellos querían hacer. ¿Qué tal hubiera sido la misma generosidad de vender sus posesiones para ayudar a los más necesitados? ¿Tú crees que una persona transformada o cambiada hubiese tomado esas decisiones tan radicales? ¿Tú crees que una persona que no hubiese sido transformada de una manera total y verdadera estuviera conviviendo de manera tan natural y tan increíble con los otros discípulos en sus casas? ¿Dejarían entrar a sus hogares a otras personas desconocidas que venían de lejos y que no tenían nada en común? Yo creo que no hubiera sucedido lo mismo. Yo creo que si esas personas no hubiesen estado arrepentidas o siendo bautizadas o no habiendo recibido el Espíritu de Dios en sus corazones, no hubieran tenido ese impacto o no hubieran hecho ese mismo esfuerzo evangelístico como sucedió en la iglesia en el primer tiempo. Hubiese sido completamente diferente. Así que la iglesia se hubiera visto afectada de una forma increíble. Hoy en día, y tristemente, existen muchas iglesias en las que le conceden la membresía a personas que no han sido convertidas y les permiten unirse sin ni siquiera hacerles preguntas acerca de su arrepentimiento o acerca de su entendimiento del evangelio o acerca de cómo llegaron a conocer a Cristo y sobre cómo sus vidas han cambiado desde entonces. Muchas iglesias no se detienen a ver si las personas manifiestan algún fruto de su conversión. Hermanos, cuando en la iglesia sucede esto, de verdad es que la iglesia no está sana. La iglesia está perdida. La iglesia no entiende que Dios espera un cambio verdadero para nuestras vidas. Tristemente, nuestra cultura mexicana desde pequeños se nos enseña una religión universal, entre comillas, a la cual muchos somos sometidos a ella, pero en realidad no hay una conversión verdadera, no hay un cambio, una transformación en la vida de los creyentes, y es evidente. Así que hoy, hermanos, necesitamos darnos cuenta del lugar en el cual nos encontramos. Necesitamos ser agradecidos,
Necesitamos responder a las promesas de Dios para nuestra vida. Esas promesas están vigentes para nosotros, pero hoy nosotros necesitamos tener esa actitud. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué tengo que hacer para llegar a alcanzar las promesas de Dios para mi vida? Arrepentimiento, bautismo, fe. Así que, hermanos, cuando una iglesia está llena de discípulos que han hecho cambios verdaderos en su vida, el Espíritu Santo llena la iglesia. El Espíritu Santo mueve el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo llena la iglesia con el fruto del crecimiento espiritual. El Espíritu Santo mueve la comunión verdadera dentro de la iglesia y nos hace poder ser esas personas diferentes, esos hombres y mujeres que están dispuestos a llevar el mensaje a muchos lugares o a muchas personas. Así que hoy nosotros tenemos una gran tarea. Hoy Dios nos ha dejado una gran responsabilidad. El cambio verdadero es evidente. Este pasaje nos lo muestra. Esas personas que recibieron el mensaje inmediatamente fueron bautizadas. Se unieron muchísimas personas a la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos los días se reunían, estaban compartiendo la comida con alegría, alababan a Dios, disfrutaban de la estimación general del pueblo. No había nada que les impidiera llevar una vida agradable a Dios. Hoy quizás tenemos muchas dificultades por la sociedad en la que vivimos, por los tiempos o la época en la cual nosotros nos encontramos. Hoy vivimos en medio de una crisis. Hoy estamos en una situación inédita para todos, de la cual nunca habíamos vivido. Pero Dios nos está mostrando cuánto nosotros necesitamos el arrepentimiento y el cambio de mentalidad de nuestra vida. Hoy nuestro mundo necesita conocer el mensaje de salvación. Hoy el mundo necesita de esos hombres valientes, de esas mujeres que están dispuestas a llevar el evangelio a través de su estilo de vida a muchas otras personas. En medio de tanta necesidad, hermanos, necesitamos levantarnos, necesitamos alzar la voz, darnos cuenta de cuánto Dios espera y ha prometido a tantas personas el mensaje de la salvación. Así que quiero dejarte estas preguntas de reflexión. Son 3 y puedes contestarlas en el chat. Dice lo siguiente: ¿de qué manera te anima o te inspira esta imagen general de la vida en la iglesia primitiva? ¿Cómo te impacta? ¿Cómo hoy Dios mueve tu corazón a través del gran ejemplo que nos dejan estos hermanos en el primer siglo? Segundo, ¿qué aspectos de esta imagen faltan en tu experiencia de la iglesia? ¿Qué te falta a ti? De todas estas cosas que vimos, de todas estas cosas que señala el pasaje acerca de una persona que se transforma verdaderamente, ¿qué es lo que a ti te cuesta? ¿Qué es lo que a ti te falta? Y tercera, ¿cómo podrías cultivar estos aspectos? Es decir, estas cosas, ¿cómo pudieras llevarlas a cabo? ¿Cómo pudieras crecer en estas cosas hoy en día a través de la vida de la iglesia? Y que te dejo estas preguntas, puedes tomar una foto o una captura de pantalla para que más tarde puedas contestarlas en el chat. Así que esta es la clase del día de hoy, hermanos. Espero que haya sido de mucha ayuda como lo ha sido para mí. Vamos a orar por el pan y el jugo de uva para que Dios lo bendiga y Dios se lleve toda la gloria y la honra. Acompáñame. Mi Señor y Dios del cielo, te damos gracias por el mensaje que nos dejas el día de hoy. Damos gracias por el privilegio que nos das de poder conocer tu palabra, de poder conocerte personalmente, Dios. Agradecemos profundamente que te hayas dado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados, para recibir el Espíritu Santo, Señor, y que hoy, Dios, nos permitas tener entrada ante tu trono, poder estar en tu presencia y como hijos tuyos poder acercarnos con confianza ante ti, Señor, ante tu santuario, poder revelarte, Dios, nuestros dones, pedirte perdón. Señor, ven en nuestra incredulidad, ven ante nuestra necesidad, ven ante nuestras debilidades, ante ti dejamos nuestras cargas, rogamos, Señor, para que tú sanes nuestros corazones,
nos transformes, nos ayudes a ser cada vez más a la imagen de tu Hijo. Oramos, Dios, para que limpies nuestros pensamientos y cada vez nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Padre, gracias por la sangre de tu Hijo. Gracias porque es por eso que hoy estamos ante ti y te agradecemos profundamente su sacrificio y el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias por todas las bendiciones, por tu gracia, por tu gran amor y tu misericordia hacia nuestro. Oro, Dios, para que los amigos que hoy nos acompañan, que están escuchando el mensaje, puedan conocerte verdaderamente y puedan entender, Señor, que esas promesas que tú nos has dado son también para ellos, pueden ser cumplidas, Señor, siempre y cuando tengamos una actitud de arrepentimiento, de cambio y de transformación en nuestra vida. Señor, quédate con nosotros. Oramos y agradecemos todo. Amén. Amén, pues vamos a ir a una canción para que podamos tomar el pan y el jugo de uva, podamos reflexionar. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas.
Amén, pues vamos a continuar con nuestra reunión, vamos a continuar con el mensaje de la ofrenda y me gustaría que repitiéramos estos versículos 44 y 45 de Hechos 2, porque es tan importante señalar qué importante es la ofrenda hoy para la vida de la iglesia. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Hermanos, de verdad es que hoy muchos de nosotros pasamos por necesidades económicas. Algunos no tienen trabajo, nos están batallando económicamente. Sin duda, sin lugar a dudas, las finanzas de la iglesia están hoy en día en otra situación muy diferente. Pero yo lo que hoy quiero animarte y quiero que veamos precisamente el corazón de la iglesia. Cuando sucede un entendimiento en nuestros corazones del evangelio, cuando nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando nosotros tenemos una actitud de cambio, cuando Dios nos muestra a través de su palabra cómo la iglesia aún estaba dispuesta a vender sus posesiones. Estaban sumamente convencidos del gran amor y el gran poder y la eficacia de las promesas de Dios para sus vidas. Ellos no escatimaron en vender sus posesiones para ayudar a los más necesitados. Y hermanos, hoy con esto no quiero decirte que vendas tus posesiones y que lo des a los más necesitados para nada. Pero hoy Dios nos llama a ver nuestros corazones. Hoy, hermanos, si nosotros comprendemos el evangelio, hoy nosotros hemos hecho un cambio verdadero en nuestras vidas. Necesitamos también reflejar ese corazón que está dispuesto a ayudar a los demás. Está dispuesto a estar ahí en las buenas y en las malas con sus hermanos y apoyándole en sus necesidades. Mi oración es que no te falte nada, que tú puedas estar bien, que gracias a Dios hoy ninguno de nosotros hemos tenido dificultades de salud, pero tristemente pues sí, algunos estamos pasando necesidades económicas. Mi oración es que podamos salir adelante, que muy pronto esta situación pueda restablecerse y no dejemos de orar y perseverar para que también la economía de la iglesia se restablezca y podamos seguir. Amén, pues vamos a orar para bendecir la ofrenda. Señor, en estos tiempos de dificultad, quédate en nuestras vidas. Tú, nuestro proveedor, ven a saciar nuestras necesidades. Te oramos, Dios, por nuestros corazones, para que hoy, Señor, nosotros que somos discípulos, tengamos esa disposición, esa generosidad, esa amabilidad, de poder compartir, Señor, con aquellos que tanto necesitan, aquellas carencias que pudieran estar enfrentando el día. Te pido, Dios, para que tú estés en control de nuestras vidas, que tú vengas y proveas a nuestras necesidades, Señor. Oro y te pido. Amén. Amén, hermanos. Bien, quiero solamente recordarte en pantalla, ya lo sabes, la manera de ofrendar en estos tiempos de confinamiento. Puede ser a través de transferencia electrónica o también a través de depósitos por medio de ventanilla o a través de datos en pantalla para que puedas capturarla, puedas tomar una foto, puedas apuntarla. Así que, pues bueno, te dejo los datos para que puedas tenerlos ahí. Bien, pues de esta manera estamos terminando nuestra reunión, iglesia, amigos que hoy nos acompañan. Te dejo en pantalla algunos planes que vamos a llevar ya a cabo en estos meses de agosto y de septiembre. Estamos el día de hoy terminando esta serie de predicación, como te decía al principio. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo el mensaje, la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene para un cambio verdadero. El próximo domingo, si Dios quiere, comenzamos una nueva serie de predicación, amén, titulado La verdad acerca de Dios. Y vamos a estar transmitiendo nuestra reunión a través de Facebook o de YouTube simultáneamente para que puedas estar
puedas ver la reunión de la manera o en la plataforma que más se te acomode. El próximo miércoles también terminamos ya nuestra serie de predicación Creciendo Juntos. Y el próximo miércoles comenzaremos con una nueva serie. Ya te daré más detalles el miércoles que viene. Pero ya también terminamos. Y también puedes ver la reunión. Solamente anunciarte que el miércoles hay un cambio de horario. El miércoles la reunión pasa de 7:30 a 8 de la noche. El miércoles la reunión será a las 8 de la noche. Para que estés muy atento, miércoles a las 8 de la noche y terminamos con nuestro taller Creciendo Juntos. Amén. El martes las mujeres comienzan una nueva etapa. Ahora van a tener tiempos de oración a las 7 de la mañana. Martes a las 7 de la mañana por medio de Zoom. Y los hombres también comenzamos una nueva etapa. Vamos a comenzar tiempos de hombres, tiempos de devocionales, tiempos de discipulado, tiempos de oración. Y esto lo vamos a tener todos los viernes de agosto y septiembre a las 10 de la noche. Viernes a las 10 de la noche, todos los viernes de agosto y de septiembre. Amén, iglesia, pues estos son los planes que tenemos para agosto y para septiembre. Te daré más detalles, estaremos al pendiente de informarte, surge alguna noticia o algún plan. Y pues bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Estoy muy agradecido con Dios por darnos la oportunidad de reunirnos virtualmente, de poder compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida. Amigo que hoy nos acompañas, en los comentarios puedes encontrar la información de la manera en la cual tú puedes contactarte con la iglesia, contactarte con nosotros personalmente. Puedes hacerlo a través de Facebook, a través de correo electrónico o a través de nuestra página oficial Iglesia de Cristo en Tampico. Y ahí puedes dejar tus datos y pronto nosotros nos comunicaremos contigo. Bien, pues por mi parte es todo. Mi nombre es Francisco Torres, tu servidor. Gracias por estar aquí una vez más y que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga.